Vamos a ir a la palabra de Dios, que es a lo que hemos venido aquí esta mañana todos. Yo primero quiero orar al Señor para pedirle que Él sea el que se manifieste. Pues sí, amado Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque tú eres el dador de la vida, Señor, y el dador de la palabra, Señor. Y tú eres nuestro Rey, eres nuestro Salvador, nuestro Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por la gracia, Señor, que tú derramaste un día en cada uno de nosotros, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra sea predicada esta mañana, Señor. Quita cualquier cosa humana, Señor, y que solo lo divino, Señor, y solo lo que venga a través de tu Santo Espíritu, Señor, es lo que se diga, Señor. Muchísimas gracias por utilizarnos, Señor, como siervos tuyos, Padre. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como decía hace un momento, es increíble ver cómo el Señor puede hacer cosas contigo que tú ni te imaginas que puedes hacer. Cada vez que tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio y no lo hacemos, estamos fallando. Estamos fallando lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es la gran comisión. Y me encuentro con mucha gente que me dice que no predica el Evangelio porque no tiene facilidad de palabra. Pero hermanos, eso no tiene nada que ver con la predicación del Evangelio. ¿Sabes por qué? Pues porque el Evangelio no son tus palabras. Si el Evangelio fueran tus palabras, tú puedes decir si tienes facilidad o no tienes facilidad. Pero el Evangelio no son tus palabras, son las de Dios. Tú no hablas, es Dios el que habla a través de ti. Es Dios quien va a poner en tu boca aquellas cosas que quieres que digas en cada momento y en cada situación. Por eso es apasionante la predicación del Evangelio. Porque sin que seas un erudito, lo vas a poder hacer. Y cuando lo haces te van a dar cuenta que no es por tu inteligencia, ni es por tu sabiduría, sino es porque Dios te ha utilizado para tan noble tarea. Fijaros lo que dice Mateo 10, versículos 16 al 19. Dice: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y esto es lo que me encanta. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que debéis de hablar. Para predicar el Evangelio, Jesús solo te dice que necesitas dos cosas: ser prudente y ser sencillo. No te preocupes por lo demás, porque lo demás ya lo va a poner al Señor. El apóstol Pablo lo tenía muy claro estas palabras que Jesús pronunció aquí. Y lo podemos ver en el capítulo 26 de Hechos, que el pastor Julio nos ha leído una porción. Dice, este capítulo, tenemos el apóstol Pablo, os hago una introducción, está Pablo delante del rey Agripa, delante del gobernador Festo, haciendo una defensa de su persona, por todas las acusaciones que los judíos habían vertido sobre él. Sabemos que los judíos le acusaban a Pablo de enseñar en contra de la ley. Como ciudadano romano, Pablo tenía el derecho a un juicio justo, cosa que con los judíos él no iba a poder tener. Por eso apeló a César. Primero compareció ante Félix, luego ante Festo, que fue su sustituto, para terminar delante del rey Agripa. Pero todo esto tenía que ocurrir, y tenía que ocurrir no por casualidad, sino con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de todo esto? Pablo tuvo que ser detenido para que el mensaje del Evangelio
llegar hasta todas estas personas que estaban en ese momento delante de él. Por eso debemos de tener en cuenta en nuestra mente que todo lo que nos pase es porque Dios quiere que ocurra, para un propósito suyo. ¿Cuál debe ser nuestra pregunta? Muchos preguntan, cuando les ocurre una cosa, muchos preguntan, o muchos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿para qué? ¿Para qué me está ocurriendo esto? El por qué siempre esconde un tinte de reproche. El para qué abre una visión de obediencia. Quizás, si nos hubiesen detenido a nosotros, estaríamos preguntándonos, Señor, ¿pero por qué? Pero los siervos como Pablo siempre dirán, Señor, ¿para qué? Yo creo que ni Pablo se preguntaría nada. Él siempre estaba presto para predicar el Evangelio, aunque con eso le fuera la vida. ¿Predicarías tú el Evangelio sabiendo que si lo haces puedes perder tu vida? Tenemos a la iglesia perseguida. Nuestro hermano Rubén lo sabe mejor que nadie. En la iglesia perseguida te están jugando la vida cada vez que abres la boca para predicar el Evangelio. Y eso es una realidad. Eso no lo puede negar nadie. Te estás jugando literalmente la vida. Pero hermanos, tenemos que predicar el Evangelio sin pensar en nada más. Si la gente que está en la iglesia perseguida pensaran todos los días que los van a matar, no saldrían. Ellos salen a predicar y no piensan en nada más. Así es como se hacía en el libro de los Hechos. Y así es como hoy en día lo hacen estos misioneros. A lo largo del libro de los Hechos vemos a un montón de gente predicando el Evangelio en situaciones muy diferentes. Vemos a Pedro haciendo varios discursos al principio del libro de los Hechos. Vemos a Esteban también predicando. Y fijaros Esteban cómo sufrió las consecuencias de esa predicación del Evangelio. Le costó literalmente la vida a Esteban predicar el Evangelio. Si leemos cada predicación de cada uno de ellos, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor en un momento les abre la boca y habla por medio de cada uno, para el beneficio del que lo está oyendo. Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Me encanta que dice, eran hombres sin letras y del vulgo. O sea, lo dice muy finamente. Está diciendo que eran unos ignorantes, que no sabían absolutamente nada, y vulgares del vulgo. Y se maravillaban, dice, y lo más importante, le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué tiene que hacer una persona para que te reconozcan que has estado con Jesús? Cuando predicamos nosotros, ¿nos reconocen que hemos estado con Jesús? Pablo a cada uno le predica de una manera. A los sabios del Areópago les predica con retórica. A Lidia le predicó más sencillito. Al carcelero le predicó con contundencia. Y al rey Agripa le predica de otra manera. Y eso es lo que quiero que veamos esta mañana. Hay un método que el apóstol Pablo está utilizando ante el rey Agripa. Y utiliza 3 argumentos para hablarle al rey. Vamos a ver el primero. Pablo le cuenta al rey Agripa, en los versículos del capítulo 26, de los versículos 1 al versículo 11, Pablo le dice a Agripa cómo era él antes de conocer el Evangelio. ¿Vale? Vamos a ver. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo?
Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde principios pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Si nos damos cuenta, el apóstol quiere que el rey sepa que hubo un tiempo en que él odiaba a los cristianos. Él perseguía a los cristianos y en muchas ocasiones les daba muerte o consentía, como con Esteban. El rey tiene que saber que esto que le ha ocurrido a Pablo ahora no es una comida de cabeza que le ha hecho una secta. El rey tiene que saber la maldad que en aquella época de Saulo de Tarso tenía dentro de él. Porque cuando más cuentas lo malvado que eres, más grande se ve tu conversión ahora. Por eso Pablo no escatima en detalles. El rey tenía que saber cómo era Pablo antes de su conversión. ¿Cómo te ves tú de malvado delante de Dios? ¿Eres capaz de contarle a un extraño la maldad de tu pasado? ¿Estás dispuesto a exponerte de esa manera que se expuso el apóstol Pablo? A lo mejor tú no has matado a nadie y no has puesto a nadie en la cárcel, pero tú no has murmurado de alguien. Quizá con esa murmuración hayas podido matar la reputación de otra persona. ¿Sabes qué ocurre? Pues que no nos vemos malvados. Somos buenas personas. Tal vez no hayamos hecho ninguna maldad escandalosa. Gloria a Dios por eso. Y por eso nos vemos buenas personas. Pero tener en cuenta que para Dios cualquier cosa de maldad así, para Él es así. Es escandalosa. Así que mira, si no sabes cómo empezar a predicar, si no sabes cómo empezar a entrarle a alguien a predicar el Evangelio, te voy a invitar a una cosa, a que hagas un gran examen de conciencia desde que tienes uso de razón y no te quedes en la superficialidad. Ves al fondo de tu corazón. Pídele al Señor que te muestre tu maldad, como hacía el rey David, tu miseria, y que la traigas a tu mente. Pídele al Señor que te revele tu rebeldía, tu desobediencia, cada cosa que has hecho y que no le haya dado gloria a Él. Escríbetela en un diario. Con esto ya tienes para empezar a hacerte la introducción de lo que le puedes contar a alguien que le puedas predicar el Evangelio. Dile de dónde te ha sacado el Señor, como Pablo hizo con Agripa. El segundo argumento, explica cómo te encontraste con el Señor. Eso es muy importante. Desde el versículo 12 al 18, Pablo le cuenta al rey cómo Dios se encontró con él. Y tampoco escatima en detalles. Dice, Hechos 10:26, sigue el texto diciendo:
Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Te acuerdas de tu conversión? ¿Te acuerdas de cuando Dios te llamó? Pablo relata con una pasión extrema cómo el Señor se aparece en el camino a Damasco. El apóstol se está emocionando de recordar aquel evento donde el mismísimo Jesús se le apareció y lo tumbó de la montura. Recuerda con pelos y señales todo cuando le ocurrió ese día y en ese bendito camino a Damasco. ¿Podríamos recordar nosotros con pelos y señales nuestra conversión? Sería interesante recordarla, ya que también es un ejemplo para nuestro interlocutor, al cual estamos predicando el Evangelio. Contarle a una persona cómo Dios cambió tu vida es interesante, si es que realmente la ha cambiado. Es verdad que todos los encuentros con el Señor no tienen por qué ser tan espectaculares como este. Pero también es verdad que para cada persona es importante el momento en el cual Dios irrumpe en su vida. Con algunos será progresivo, con otros será más radical, pero el encuentro de cada uno es lo que cuenta. Parece que si no es espectacular ese encuentro no vale, pero lo importante es cuando te encuentras con Él. Cuando Cristo irrumpe en tu vida, cuando el Espíritu Santo entra dentro de ti. Creo que eso, hermanos, eso no se puede olvidar. Dios entrando dentro de ti. Eso no lo puede hacer ningún Dios de los que predica la gente por ahí. Dios dentro de ti. El encuentro de Jesús con el joven rico es diferente al de la samaritana, y diferente al del ciego Bartimeo, y diferente al del centurión, y diferente al del paralítico. Cada uno tiene su encuentro y su impacto, y eso es lo que importa. Lo que importa es cuando el Espíritu Santo arranca tu corazón de piedra y pone uno de carne. Eso es lo importante. No los fuegos artificiales, el encuentro es lo importante. Y eso, hermanos, a cada uno de los que estamos aquí nos ha tenido que ocurrir. ¿No? Dios cambió tu corazón, a unos de una manera, a otros de otra. Pero esa es la razón por la cual tienes que contarlo. Dios me cambió el corazón. Da igual cómo. Cuando Dios cambió mi corazón, empecé a ver cosas que antes hacía que ya después ya no quería hacer. Ni podía ni quería hacer. Dios no te cambia el corazón para que sigas viendo la vida como la has visto siempre. Si sigues viendo la vida igual que antes de convertirte, quizás es porque no te hayas convertido. Conocéis todos a Zaqueo, ¿verdad? ¿Qué era Zaqueo? Era un recaudador. Zaqueo escuchó que Jesús venía a la ciudad y como curioso fue detrás a ver qué ocurría.
Y como era bajito, se subió a lo alto del sicómoro para ver a Jesús, para ver cómo era Jesús, para ver esa aura que desprendía, o para ver quién era Jesús. Y cuando Jesús pasa a su altura le dice: Zaqueo, baja del árbol, que voy a cenar contigo esta noche. ¿Qué pasaría allí esa noche? ¿Qué pasaría en esa cena? Porque eso no lo dice la Biblia. Pero sí que la Biblia dice que cuando salió de esa cena, dijo: Señor, yo todo lo que he estafado lo voy a devolver multiplicado por 4. ¿Qué pasó allí? ¿Qué le diría Jesús? No lo sé. No lo sé lo que le diría Jesús. Pero algo muy gordo. Pero algo muy gordo, pero de la manera que Jesús lo decía. Pero Zaqueo ya no estafó a nadie más. Zaqueo dijo: no, me he dado cuenta de lo que estaba haciendo, ya no. Eso es un cambio. Eso es un cambio. Debemos de tener muy presente el milagro que Dios ha hecho con nosotros y contarlo con la misma pasión con la que lo contaba el apóstol Pablo. Hermano, es que Dios se fijó en ti. Dios vino a por ti. Estamos celebrando, o vamos a empezar a celebrar el Adviento. Es que Dios se hace carne y viene porque te vio en la eternidad y dijo: voy a por Julio, o a por Damaris, o a por Rubén. Vino a por cada uno de nosotros, por nombre. Y eso es lo que le tenemos que decir a la gente. ¿Qué más da cómo lo haga? Cuéntale a todo el mundo que Dios vino a por ti. Y para eso no necesitas ser un erudito. Solo necesitas volver a tu primer amor. Y recordar y pedirle al Señor que te perdone por no hacerlo más a menudo. El Señor te cambia el corazón con el propósito de darle gloria. A Él. Y para que lo digas a todos. Y aquí ahora nos vamos al tercer punto que utiliza Pablo para la predicación a Agripa. Diles de qué manera te salvó el Señor. De los versículos 19 al 23, Pablo les pone el Evangelio. Les pone el Evangelio. Le dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él le dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa? Yo sé que crees. ¡Buah! Espectacular. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades de hacerme cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice, y los que habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna, ni de muerte ni de prisión, ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César?
Pablo expone la muerte y resurrección del Señor. Pablo, sin dejar de emocionarse, relata la resurrección del Señor y lo importante que es para que tú y yo podamos estar con Él, aquí y en la eternidad. Dios, hecho hombre, viene a este mundo a cumplir la ley y a dar su vida por cada uno de nosotros. Ir a la cruz cargando tus pecados y los míos y morir. Y por supuesto, para cerrar el círculo, al tercer día resucitar. Hermanos, para decir esto, no hace falta un máster en divinidades, ni hace falta un doctorado en teología. Eso lo podemos decir todos los que estamos aquí, de memoria. Para decir esto solo hay que tener pasión por los perdidos. Una vez esto, dicho Festo, una vez Pablo dice todo esto, me encanta como Festo le dice, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo le dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y sí, hermanos, sí, nos van a llamar locos. Tenemos que estar dispuestos a eso y a más. Claro que estamos locos. Estamos locos por el Señor. Por lo que predicamos es una locura para los que no creen. Fijaros lo que dice 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Los que se van al infierno, estas palabras les chirrían en su mente y en su manera de pensar y de vivir la vida. Pero para nosotros son palabras de poder. Porque Dios es todopoderoso y soberano y llama a las cosas que no son como si fueran. Después que Festo llamara loco a Pablo, a ver que se me ha ido. Esto es lo que tiene la tecnología. Después que Festo llamara loco a Pablo, este le contestó. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignore nada de esto. Pues no se ha hecho esto en algún rincón, esto no se ha hecho a escondidas. ¿Crees, oh rey Agripa? Yo sé que crees. Me encanta, me encanta. Pablo está con todo el poder del Espíritu Santo y está impulsando al rey a que crea. Eso es un momentazo. Pablo estaba allí porque lo estaba juzgando. Recordemos eso. Me hubiese encantado estar allí en ese momento. Pablo está en un tribunal para ser juzgado, hermanos. Y está ofreciendo a los presentes una solución para cuando se enfrenten al gran juicio. Sencillamente espectacular. Muy atrevido. Pero hablando lo que el Espíritu en ese momento le estaba poniendo para que hablara. Yo quiero ser así, hermanos. Yo quiero ser así. Yo quiero ser así. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Os suena esta respuesta? A mí mucha gente, cuando hay veces que les predicas, yo tengo una cafetería y te encuentras de todo. Y hay veces que tengo muchas oportunidades para predicar el Evangelio. Y les predicas el Evangelio y muchos me dicen, ¡guau! ¡Qué palabras! Mira, ¿sabes qué? Si yo alguna vez me tuviese que hacer de alguna religión, me haría de la tuya. Eso es lo que está diciendo Agripa. Agripa está diciendo, por poco me persuaden a hacerme... Está muy bien todo lo que ha dicho Pablo, por poco me persuaden a ser cristiano. Agripa es un hombre inteligente. Y lo vemos en su respuesta. Aquí en el versículo 18 dice, por poco me persuades. ¿Sabes tú que es posible ser casi cristiano y luego estar perdido? Para toda la eternidad. ¿Cuán trágico es eso? El casi simplemente no sirve para nada. O bien tú aceptas a Cristo con todas las consecuencias, o no lo aceptas.
En realidad, ningún teólogo le es posible examinar las profundidades de tu corazón y de tu mente, pero escúchame bien. O tienes a Cristo o no lo tienes. O confías en Cristo o no confías. O Jesucristo es tu Señor y Salvador, o será tu juez. Se trata de elegir una de las dos opciones. No hay tal cosa como un casi. Soy cristiano. Se trata de aceptar o rechazar la totalidad de lo que significa la persona de Jesucristo. Mateo 7, 21 al 23 dice: estas palabras martillan mi cabeza en cada momento. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, estas son palabras de Jesús a líderes. Porque no podía ser cualquier gente. Está hablando de profetizar y de echar fuera demonios. ¿Por qué les dice eso? Quizá la motivación que había en su corazón para hacer esas cosas no era la correcta. Pero la próxima vez que me invitéis, os predicaré de eso. Pablo le contestó a Agripa, aquí entonces en el versículo 29 que acabamos de leer: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy oyen mis palabras, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo está diciendo que desearía que ellos que le estaban escuchando llegaran a ser como él en su relación con Cristo, aunque sin las cadenas, por supuesto, que él no quería poner a nadie. Este era el hombre que había sido un fariseo orgulloso y celoso, y que unos pocos años antes había encarcelado y matado a cristianos. En ese momento su actitud era totalmente diferente. Quiere que todos lleguen a ser cristianos y que tuvieran una relación vital y personal con Jesucristo. Uno no puede menos que admirarse de la poderosa transformación que se había operado en la vida de Saulo de Tarso. Ahora, ¿cómo se explicaba este cambio? La respuesta es que Jesús vive. Había resucitado de los muertos y se le había revelado. Es por eso que Pablo dijo en el versículo 8, muy al principio en su testimonio ante Agripa: ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucita a los muertos? No había nada irrazonable en cuanto a ello. Más de 2000 años de desarrollo humano y de conocimiento en muchas áreas han hecho a la resurrección hoy en día algo más creíble. En realidad, tendría que ser más fácil para nosotros creer en la resurrección que lo debió ser para las personas del tiempo de Pablo. Esta escena del juicio de Pablo se desarrolla en una sala de juicios, en la cual había un trono, el del rey Agripa. Ahora, puesto que Jesús había sido levantado de los muertos, también es verdad que hay otro juicio futuro. Habrá otro trono y Dios estará sentado en él. Y en esa ocasión habrá otro prisionero, que podríamos ser tú o yo. Espero que no. O te has postrado ante Cristo y lo has aceptado como tu Señor y Salvador, o algún día tendrás que rendirle cuentas aquel día delante de Dios. Y estimado amigo y hermano, la resurrección es muy importante para el no creyente y para el creyente. Pero para el inconverso, el Cristo resucitado se aparecerá como juez. Y para el que cree, será su abogado. Plantéate cómo quieres justificarte ante Cristo. No lo demores. Si es hoy, mejor que mañana.
¿Cómo quieres presentarte delante de Cristo? ¿Con tus obras de buena persona? ¿O justificado por la sangre que derramó en la cruz? Me gustaría terminar como lo hizo Pablo. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Yo también quisiera que si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, que lo puedas hacer hoy. Hoy puedes marcar un antes y un después en tu vida. No seas como Agripa y digas, por poco me persuades a ser cristiano. Que ese poco no te separe de la vida eterna. ¿Querrás entregar hoy tu vida al Señor? Hoy es día de salvación. Si hay alguien que todavía no ha entregado su vida al Señor y quiere hacerlo, puede levantarse o puede hablar con los pastores después del culto y decir, pastor, yo quiero entregar mi vida al Señor.